Mi motocicleta tiene una falladera que está muy dura para encender. Acá te enseño la solución para que no te pase. Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad les voy a mostrar el problema que tiene mi motocicleta. Hace 3 días está presentando un problema que está dando mucha brega para encender. Al primer día pues yo le estaba dando por ahí unas 2-3 patadas y luego encendía. Al segundo día ya eran por ahí 4 o 5 patadas. Y ya al tercer día está dando mucha más brega para encender. Vamos a mirar algo para enseñarles a ver cuál es el problema y para empezar a revisar a ver cuál es el problema que tiene esta motocicleta. Miren, yo en los carburadores siempre acostumbro a marcar acá el carburador. Un momento, yo enfoco. Yo marco acá el carburador cuando la motocicleta está bien carburada. Este es el tornillo de aire y como pueden observar, miren que no se ha movido. No se ha movido, entonces, ¿qué me indica esto? Que la motocicleta tiene las vueltas adecuadas porque la motocicleta está funcionando bien. Acá está pues el tornillo de relante, entonces, ¿qué podemos deducir ahí? Que puede que el carburador esté sucio, el boquerel o chicle de baja. Pero antes de desarmar el carburador, vamos a revisar la bujía, el color de la bujía, porque es muy importante. Por medio de este color nos va a dar pues de cierto modo si la moto está económica, si la moto tiene mucho paso de gasolina o si la moto tiene algún problema y le está pasando más gasolina de lo normal. Entonces por eso abrega para encender, porque se puede estar inundando. Acá está el switch neutra. Como pueden ver, miren que está dando mucha brega. Está dando bastante brega para encender, entonces vamos a quitar acá el capuchón. Vamos a quitar la bujía un momento, y vamos a revisar el estado de la bujía y qué tal está su calibración. Ahí ténganme en paciencia, que estoy trabajando con una mano. Vamos a retirar la bujía ligeramente para mirar su estado. Ahí, como se puede ver, la bujía está bien calibrada, tiene de 7 a 8 milímetros como lo indica el manual, entonces por ahí no va a ser. Ahí, como pueden ver, la bujía está quemando bien. Tiene un color café o marrón. De igual forma vamos a limpiarla, pero entonces vamos a ver por qué la motocicleta no está dando mucha brega para encender. Es como si le faltara más paso de gasolina o más paso de aire, pero miren que el aire no se le ha movido porque yo siempre marco los carburadores cuando las motos están bien carburadas y el aire está pues, digamos, lo que en la medida correcta. Entonces a continuación vamos a revisar la caja filtro a ver si por ahí puede estar el problema, porque yo nunca se la he cambiado y ya la moto tiene 18.000 kilómetros. Bueno, el color de la bujía está bien, pero es porque la moto me presentó la falla y yo no la dejé coger ventaja, apenas lleva 3 días fallando, entonces por eso no ha mostrado pues cuál es la falla en la bujía. Bueno, vamos a quitar los 3 tornillos, 4 tornillos que sostienen la tapa de la caja filtro para mirar el estado de la misma. Acá retiramos esta manguera, que esta manguera es un respiradero del carburador. Acá tenemos un filtro, una malla, y acá está el filtro de aire. Como pueden ver, está bastante sucio. Miren, está bastante sucio. Está muy sucio. Quizás este sea el problema, porque no le está entrando buen aire al carburador. Entonces la mezcla está muy, de cierto modo, está muy rica de gasolina. Entonces tiene poco aire y por eso da brega para encender.
Vamos a tratar de encenderlas en cada filtro a ver cómo responde la motocicleta. Vamos a poner la bujía ligeramente. No la voy a apretar mucho, simplemente la voy a poner a tope para realizar la prueba. Ahí. Capuchón. Vamos a abrir la llave del switch nuevamente y vamos a darle start. Espere, yo la aprieto acá un poquito con la mano. Ahí. Vamos a ver cómo responde. Miren, como pueden observar, la motocicleta prendió a la primera. Sin la caja filtro prendió de una. Eso que me está indicando que ya el filtro de aire está pues bastante sucio. Entonces lo recomendable sería cambiarlo o lavarlo, pero como son repuestos pues muy baratos, vamos a cambiarlo y ya vamos a mirar a ver cómo funciona cuando sellemos pues la parte de la caja filtro. Vamos a ir a comprarlo primero. Bueno muchachos, acá ya tenemos la espuma de la caja filtro, vean cómo viene completa. Miren el cambio, como se ve bien, y viene como con aceitico, vean. Viene con aceitico para recoger todas las impurezas o mugre, y esta ya está pues muy sucia. Esta es la original. Es recomendable siempre comprar la original. Acá está la referencia de la Honda Green Neo 110. Vamos a instalarla. Recuerden que acá esta caja filtro lleva como una especie de O-ring en esta parte de acá para que no le entre agua, y la caja filtro tiene como esta guía que entraría acá. Vamos a instalarla. Ahí ya quedó, vean. Ahí quedó. Vamos a poner la tapa y ya vamos a ensayar la motocicleta ya con la nueva caja filtro. Ya vamos a ensayar a ver si queda encendiendo la primera. Entonces recuerden el truco del carburador. Cuando la moto esté bien carburada, lo pueden marcar con una palita para que ya tengan la referencia, que no se les mueva, o ya sepan dónde va la guía, pues dónde va el tornillo con las vueltas, y vamos a mirar cómo responde esa motocicleta. De igual forma, esta motocicleta lleva de 2 vueltas a 2 vueltas y un cuarto. Es lo que dice el manual. Vamos a mirar cómo responde. Ahí como que está en cambio, no me está cogiendo la neutra. Ahí ya vamos a mirar cómo responde la moto. Y como pueden observar, miren que prendió a la primera. La acelero bastante y miren que la motocicleta no se ahoga ni nada. Un momento que se apagó. Como pueden observar, no se está ahogando ni en la motocicleta. Entonces esto quiere decir que el carburador no era el problema. El problema era la espuma, la caja filtro, que estaba demasiado sucia, como lo están viendo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Antes de uno ponerse a desarmar carburador, mirar otras cosas, uno tiene que empezar a mirar primero como lo más básico. Empezar a mirar lo más básico para ir solucionando los problemas y ir llegando a lo más complicado. En este caso, era la espuma en la caja filtro y ya la motocicleta quedó otra vez full, prendiendo a la primera. Ahí les dejo pues el dato. Recuerden suscribirse a este canal para que estén al tanto de lo más nuevo que voy subiendo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.